una intersección con el eje Y, tendría un mínimo y va para arriba. Se sigue lo mismo, ¿no? No, casi. Tiene que ver, sí. Tiene que ver con la cuadrática. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver. Primero, es importante acordarse del concepto de derivada. ¿Ya? ¿Qué es la derivada? Acuérdense que la derivada era la pendiente de la recta tangente. Bueno, la pendiente, eran pendientes de línea recta. ¿Ya? Es importante saber que cuando hablamos de mínimos o máximos relativos, ¿ya? Esto ocurre cuando, y lo voy a hacer aquí, ya, supongamos que es el gráfico, supongamos que este es el gráfico, ¿ya? Cuando hablamos de máximo, estamos en este punto de la gráfica. Cuando hablamos de mínimo, estamos en este otro punto de la gráfica, ¿ya? Relativos, porque sabemos que acá hay un punto más alto en la gráfica y acá hay un punto más bajo en la gráfica, pero estamos hablando de máximos y mínimos relativos, ¿ya? Y en esos puntos de la gráfica, la derivada o la pendiente, pensemos primero en la pendiente de una línea, es horizontal, ¿ya? Horizontal, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de pendiente horizontal, o sea, de pendiente cero, ¿sí? ¿Ya? De línea horizontal, estamos queriendo decir implícitamente de que la derivada es cero. Entonces, todos estos ejercicios de puntos máximos, mínimos, puntos de inflexión, que ahí lo vamos a ver también, junto con este mismo ejercicio, ¿ya? Nosotros vamos a ir aplicando la derivada y aplicando el concepto de derivada. Entonces, lo primero siempre va a ser derivar. ¿Cuál sería la derivada de esto? ¿Ya? O sea, ya esto debería, calcular la derivada debería ser ya un trabajo más o menos sencillo, ¿cierto? Recuerden, para derivar 3, vamos a tener acá y nos quedaría 3x cuadrado menos la derivada de 12x, 12, la derivada del 20, 0, ¿ya? Más 0, por eso no lo escribo. Entonces, ahí tengo mi derivada. ¿Ok? Bajo el concepto que acabo de explicar, de que vamos a buscar cuando la línea es horizontal, lo que nosotros hacemos entonces es decir, vamos a buscar valores críticos. Es decir, cuándo o cuánto tiene que valer el x para que esta derivada sea cero. ¿Ya? Y esto, nosotros, una vez que derivamos, para encontrar los valores críticos, queremos que buscar valores de x para que esto sea cero. Entonces aquí se forma, lo vamos a escribir en verdecito, se forma una ecuación. ¿Ya? Esto a veces puede ser un problema, porque la ecuación puede ser de primer grado, puede ser de segundo grado, dependiendo de la función original. ¿Ya? Generalmente los ejercicios que están en la guía, porque tengo un ejercicio de la guía, les va a quedar en esta parte una ecuación cuadrática. ¿Ya? Aquí tenemos una ecuación cuadrática. Y bueno, la mayoría ecuación cuadrática. ¿Ya? El semestre pasado trabajaron harto con las ecuaciones cuadráticas y aquí puede aplicar la fórmula de ecuación cuadrática, puede factorizar si quiere para encontrar una solución de la ecuación cuadrática. ¿Ya? El método que usted quiera en realidad, pero tiene que resolver esta ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, el primer paso es derivar. ¿Ya? Segundo paso, igualar esa derivada a cero para buscar los valores críticos y decir cuándo esta derivada va a ser cero. Después se lo voy a mostrar en el gráfico para que entiendan bien el concepto igual. Repito, esta ecuación cuadrática la puede hacer con la formulita. Recuerden que la formulita es menos b más menos, recuerden dónde está, fórmula b al cuadrado menos 4c partido en 2a. ¿Ya? ¿Puede aplicar esta fórmula? Sí,
Yo no la voy a aplicar porque en este caso se puede hacer de una manera más sencilla, pero si lo quiere hacer con la formulita, o todo, siempre que pase ecuación cuadrática también lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Despejando el x solamente. ¿Ya? Voy a sumar 12, me queda más 12, divido con 3, y me queda 4, ¿cierto? 12 dividido en 3, 4. Como está el x cuadrado, aplico raíz cuadrada y me queda x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 2. ¿Ya? Si lo aplica con la fórmula de ecuación cuadrática, va a llegar exactamente a los mismos valores. Acuérdense que la ecuación cuadrática siempre nosotros lo separamos, uno con más y uno con menos. ¿Ya? Cuando dice más menos la raíz, uno con más la raíz y otro con menos la raíz. ¿Ya? Por eso ocurre esto. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo unos valores críticos. Es decir, para estos valores de x, que están acá, para estos valores de x, es decir, cuando el x vale 2 y cuando el x vale menos 2, la derivada va a ser 0. Es decir, vamos a estar en presencia de una recta tangente horizontal. ¿Ya? Y aquí es cuando se suele enseñar una tablita. ¿Ya? Vamos a hacer aquí una tablita para hacer un análisis de la función. Entonces, aquí nosotros escribimos los valores críticos. ¿Ya? En este caso uno nos dio menos 2 y el otro nos dio 2. Es importante que esta línea de arriba nosotros la consideremos como una recta numérica. ¿Ya? Es decir, que este valor y este otro valor y un tercero, quizás si tuviese uno, lo escriba de manera ordenada, ¿ya? En una recta numérica. ¿Ok? Ya. Hasta aquí, en esta primera parte, ¿estamos ok? ¿Hay alguna duda? Vamos a encontrar los puntos No, profe. mínimos, ¿no? Consulta. Dígame. ¿Sí? ¿No? ¿O sí? Se pegó. Ah, ya. ¿Aló? Ahora sí. Se pegó. Ahora sí, ahora sí. Ah, Jorge, hola, buen día. Hola, buen día. Dígame. Jorge, consulta, los puntos críticos, no sé de dónde aparecieron los puntos críticos. Ya. Bien. Vamos, repito un poquito, vamos a encontrar los puntos máximos y mínimos relativos. ¿Ya? Ese es nuestro foco primero, encontrar los máximos y los mínimos. ¿Ya? Estos máximos y mínimos a nosotros nos ayudan a saber también cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. Todo esto tiene relación. Entonces, esta es una de las aplicaciones de la derivada. ¿Ya? Y una forma de encontrar los valores críticos, que en este caso es el 2 y el menos 2, es igualando, y aquí lo voy a anotar de dos formas, es igualando a 0, ojo, aquí la primera derivada. ¿Por qué hago énfasis en que es la primera derivada? Porque también vamos a trabajar con la segunda derivada, que lo voy a explicar, ¿ya? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Derivar e igualar a 0, ¿ya? Y al igualar a 0, siempre usted va a tener que resolver una ecuación en esta parte. Puede ser una ecuación cuadrática, puede ser una ecuación lineal, dependiendo de la función, ¿ya? Y resolviendo esta ecuación aparecen los valores críticos, ¿ya? Los valores críticos a nosotros nos van a decir, ya, en este punto, en este punto del x, dependiendo de cómo completemos la tabla, la función va a dar hacia arriba o la función va a dar hacia abajo, ¿ya? Para eso son los puntos críticos o los valores críticos. ¿Sí? ¿Ya? Sí, lo que yo no quedé claro de dónde aparecieron, apareció el 2 y el menos 2. Ah, ya, bien. ¿Ya? ¿Dónde aparece? O a lo mejor estoy un poco atrasado. No, no, no. ¿De dónde apareció el 2 y el menos 2? Aquí hay una ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que está aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, aquí hay una ecuación. Esta ecuación, la voy a marcar aquí, es una ecuación cuadrática. Tenemos el x elevado a 2. Entonces nosotros tenemos dos formas para encontrar los valores de x. Como es ecuación cuadrática,
tenemos la posibilidad de encontrar dos valores de x, dos. En algunos casos esos dos son iguales, por eso también hay gente que lo asume como que es una única solución, pero son dos. ¿Ya? ¿Cómo los podemos encontrar? Hay una formulita, y esta a lo mejor, esta le suena conocida. B al cuadrado menos 4c partido en 2a, ¿cierto? Esta es la fórmula de la ecuación cuadrática, que la van a ocupar en esta parte de la materia. ¿Ya? Ya, esta es la fórmula de la ecuación cuadrática. Si usted aplica esta fórmula, va a encontrar estos dos resultados. ¿Ya? Recuerde que para aplicar esta fórmula usted tiene que identificar un valor de A, uno para el A, uno para el B y uno para el C. Que aquí el A es 3. Sí, ¿Sí? sí, ya. Lo que pasa es que igual es más corto, Jorge, Sí, lo que has hecho ahora, que sale más reducido. Pero con sí, la fórmula, claro, aparecen dos números. claro, es que, por ejemplo, ¿por qué yo lo hago así? Lo hice así de esta manera. Porque no hay un valor de B aquí. Hay A, el B no está, que sería 0, y el C es menos 12. Claro, uno lo hace con la fórmula, ¿ya? Y va a llegar igual a estos dos valores. ¿Ya? Ahora voy a explicar por qué yo lo hice así. ¿Qué fue lo que hice acá? El 12, ¿cierto? Lo pasé acá, positivo, sumé 12. Entonces aquí me queda 3x cuadrado es igual a 12, que acá había 0. Luego dividí con el 3, ¿cierto? Y me queda 12 partido en 3, es 4. ¿Ya? Y acá está el punto clave, en la raíz. Porque ¿qué dice esta línea que voy a destacar aquí de la ecuación? Dice, x al cuadrado es igual a 4. ¿Ya? X al cuadrado es igual a 4. Es decir, ¿qué número elevado a 2 o multiplicado por sí mismo me va a dar 4? Y tengo dos opciones, el 2 positivo y el 2 negativo. 2 por 2, 4, y menos 2 por menos 2 también me da 4. ¿Ya? Hay otra forma también de resolver Qué ecuaciones bien. cuadradas. Sí, Yo es lo más corto. veo así como la que se usa esa cuando factorizas, ¿no? Es que, por ejemplo, puede quedar x más 2 igual a 0 y después uno lo cambia de lado, ¿no? También puede ser así. También se puede hacer así. ¿Ya? Ahora, ¿Cómo sí, ustedes, es más corta. sí, cómo ustedes resuelvan la ecuación cuadrática va a depender, ¿ya? Va a depender mucho de cómo sea la función original. ¿Ya? Porque la función original acá a lo mejor dicen que va una función, una ecuación cuadrática, a lo mejor con los tres términos, o que factorizarla es más complicado. Ya uno va a la fórmula, pero eso depende de cada uno. Yo les recomiendo igual que recurran a la fórmula, porque con la fórmula, si viene un proceso más largo, se van más a la segura. ¿Ya? Pero, esa es la aplicación de donde salen esos dos puntos críticos. ¿Ya? Vamos a la tablita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué sirven estos valores críticos? ¿Ya? Entonces, en estos valores críticos, puede, ¿ya? ¿Ya? O sea, puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Puede ser un valor máximo o puede ser un valor mínimo. Todavía no lo sabemos. Ya lo vamos a descubrir con la tablita. Sabemos que ahí hay un valor crítico. Puede ser máximo o puede ser mínimo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Analizando la función derivada. ¿Ya? Vamos a analizar la derivada. Esto es muy similar a cuando se trabajaban en ecuaciones. ¿Ya? Aquí hay un intervalo, ¿cierto? Desde el menos infinito al menos 2. ¿Ya? No vamos a considerar ese número. Desde el menos 2 hasta el 2. Y desde el 2 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Vamos a elegir algún número que esté en este intervalo. ¿Ya? Puede ser otro número que esté en este otro intervalo, puede ser el que a ustedes más le acomode. Por ejemplo, entre el menos 2 y el 2, me acomoda trabajar con el 0. No sé, puede trabajar con el 0. Entre el 2 y el infinito positivo, del 2 hacia arriba, podría trabajar con el 10.
No nos interesa el resultado, nos va a interesar el signo. Y aquí supongamos que voy a trabajar con el menos 10. El valor que ustedes elijan le va a llevar a la misma respuesta por si acaso. ¿Ya? ¿Y dónde vamos a ocupar este numerito? En la derivada, porque a nosotros nos interesa el análisis de la derivada. Y en base a al análisis de la derivada, vamos a dar una conclusión para la función. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner f de. ¿Qué hago con estos valores que yo elegí? ¿Ya? Si alguien, por ejemplo, aquí quiere elegir el 1, lo puede hacer. Si alguien aquí elige el 5, también lo puede hacer. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Vamos a evaluar nuestra derivada. ¿Cuánto nos dio la derivada? Con lo mismo que nosotros hicimos la ecuación cuadrática. Nos dio 3x cuadrado menos 12. ¿Ya? La derivada aquí es 3x cuadrado menos 12. Entonces, ¿cuánto vale la derivada si es que yo ocupo el menos 10? ¿Ya? Si estoy en este rango, en este intervalo, ¿qué hago? Calculo la derivada con el x igual menos 10. Entonces digo 3 por menos 10 al cuadrado menos 12. ¿Ya? Resolvemos esto, nos da 100 por 3, 300, ¿cierto? 300, esto nos da 288. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? ¿El resultado? No. Nosotros nos interesa el signo. Esto es positivo, ¿cierto? Entonces yo aquí le voy a poner en la tablita positivo. ¿Ya? Vamos a hacer ahora con el otro valor, con el 0. Y la función derivada cuando el x vale 0, es decir, 3 por 0 elevado a 2 menos 12. 0 elevado a 2 es 0, por 3, 0, menos 12, esto me da y prima menos 12. ¿Cómo nos dio? Negativo. Voy a la tablita, entonces en este rango nos da negativo. Trabajamos con el otro intervalo. Y derivado, ¿ya? O y prima, cuando el x vale 10, entonces 10 al cuadrado, menos 12, ¿ya? Y esto nos da, ¿cierto? También nos da 100 por 3, 300, menos 12, 288. Ah, también nos dio positivo, ¿ya? Como les digo, acá este número, si ustedes lo cambian, no les afecta en nada, ¿ya? Porque a nosotros lo que nos interesa es el signo, no el resultado en sí, no el número. Me interesa solamente el signo, ¿ya? Si ustedes los cambian por otro número que esté en este mismo intervalo, los signos les van a dar igual. Ahora, ¿qué significa esto? Porque yo puse más, menos, menos, o sea, más, menos, más. Que si en este rango o intervalo la derivada es positiva, significa que la función va a ir creciendo en aumento. Si la derivada es negativa, luego va a ir bajando. Y si la derivada ahora es positiva, la función va a ir subiendo. Esto a nosotros ya nos da una idea de cómo es el gráfico, ¿ya? Esto a nosotros ya nos da la idea de cómo es el gráfico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sabemos que el menos 2 es un valor máximo, ¿ya? Aquí vamos a encontrar un máximo, y que en el 2 positivo, aquí vamos a encontrar un mínimo. ¿Por qué? Porque aquí baja y sube, y en el otro sube y baja, ¿ya? Esa es la idea de elaborar esa tablita con los signos y las derivadas. Preguntas. ¿Hay preguntas? ¿El eje Y no se considera aquí? Todavía no. No nos metamos todavía con el eje. ¿Y cuál es la relación entre el máximo y mínimo? Ya, bien. Muy buena pregunta. ¿Ya? Muy buena pregunta. Primero, acá en el enunciado dice
indique los intervalos en que la función es creciente y decreciente. ¿Ya? Si la pregunta está explícita de esa forma, voy a borrar esta parte. Bueno, son solamente cálculos. Ya, nosotros deberíamos entregar una primera respuesta, ¿ya? Una primera respuesta que sería, ¿cierto? La función es creciente, ¿ya? Es decir, va en aumento. ¿En qué rango? ¿O en qué intervalo? Es creciente en el intervalo menos infinito al menos 2, unido el otro intervalo que está allá, ¿ya? 2, infinito positivo, ¿ya? Y podríamos también concluir que la función, ¿ya?, es decreciente, ¿ya?, cuando cuando el x está en el intervalo en menos 2 y 2. ¿Ya? Ahí estamos dando respuesta a la primera parte. ¿Cuál vale la relación con máximo y mínimo? Entonces, hay un criterio aquí, que es el criterio, se llama el criterio de la primera derivada, que dice que si la función, ¿ya?, o si la derivada es positiva y cambia a negativa, ahí yo estoy en presencia de un máximo. Es decir, con esta misma tablita, vemos nosotros que la gráfica hace esto. Hace esto que está aquí, ¿ya? Entonces, eso ya lo voy a considerar como un máximo. Pero ¿cuál es el máximo? No es menos 2. Entonces, ahora vamos a calcular los máximos, ¿ya? Cuando el x vale menos 2. Y aquí tengo que trabajar con la función, ¿ya? Aquí vamos a trabajar con la función. ¿Cuál es la función original? Hay que usar la fórmula profe, ¿no? No, la función original, la que está acá, Ah, ¿ya? La función original, esta que está aquí, esta que está aquí. ¿Por qué? Porque el criterio de la derivada dice que aquí, cuando el x vale menos 2, yo voy a encontrar un máximo, ¿ya? Cuando el x vale menos 2, voy a encontrar un máximo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular ese valor máximo. Es decir, tomando la función y reemplazarla cuando el x vale menos 2. ¿Ya? Y ahora aquí tenemos que calcular. ¿Ya? Vamos a encontrar un valor. Entonces, menos 2 elevado a 3 sería menos 8, ¿cierto? Menos 2 por menos 12 más 24 más 20. Aquí tenemos 44, 36, ¿cierto? Sí. Entonces, el criterio de la derivada nos dijo que cuando el x vale menos 2, estoy en presencia de un máximo. ¿Cuál es el máximo? 36. Esto es clave para después resolver problemas de aplicación, ¿ya? ¿Cuál es el máximo? O sea, ¿cuándo yo tengo el máximo y cuál es el valor máximo? Y además, ¿cuál es el punto? ¿Cuál sería el punto si yo lo quiero graficar? ¿Cuál sería el punto? ¿Dónde está el máximo? Cuando el x vale menos 2, 36. ¿Ya? De la misma forma, nosotros ahora podríamos encontrar el mínimo. ¿Por qué? Porque la función que nos dice aquí en la tablita, que va bajando y luego sube. Entonces aquí abajito, en esta parte, tengo un mínimo. Cuando el x es 2. Entonces aquí vamos a calcular. ¿Ya? Vamos a calcular ahora el mínimo. Lo mismo con la función, pero cuando el x vale 2.
Calculamos y es igual a, ya, utilizo la función original, 2 elevado a 3 menos 12 por 2 más 20. ¿Ya? En este caso no es tan necesario el paréntesis porque no es negativo. Lo puse igual. ¿Ya? Veamos cuánto nos da. Tengo acá 2 elevado a 3, que serían 8. 12 por 2, 12 negativo por 2, menos 24, más 20. ¿Ya? Esto nos da 28 menos 24, esto sería 4. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el mínimo? Cuando el x vale 2, el valor mínimo de la función va a ser 4. ¿Cuál es el punto al momento de graficar? 2,4. ¿Ya? Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo de esto que no se haya entendido? Estos ejercicios son largos. ¿Ya? Hay harto análisis que hacer. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, O dígame. sea, Jorge, Sí, dígame. dice, en la primera es el máximo, ¿cierto? Menos 2. Sí, ¿Eso no debiera ser el mínimo porque es un número negativo? buena pregunta. Buena Ahora, pregunta. ahora lo otro, aprovechar el resultado del máximo según el ejercicio, menos 2,36. ¿Eso equivale a la curva? ¿Eso equivale a qué? Ya. Le voy a responder su pregunta inmediatamente. Voy a dejar de compartir la pizarra, voy a cambiar y le voy a compartir el graficador ahora para que usted vea, entienda aquí de qué se trata esto. Obviamente, la función es la misma, ¿ya? La grafiqué, ¿ya? Ahí está gráfica, ya ingresé a esta función, este ejercicio, ¿ya? Y la gráfica de esta función, y es una muy buena pregunta porque se suele confundir con esto, ¿ya? La gráfica es esta es la curva, ¿cierto? Si yo grafico esta función me da esta línea, o sea, me da esta gráfica curva, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de máximos y mínimos, ¿ya? Cuando hablamos de máximos y mínimos, lo que nosotros hacemos es buscar esta parte, lo voy a apuntar aquí, ¿ya? Ahí está el máximo, ¿ya? Relativo o local, algunas personas le dicen local o relativo, ¿ya? Pero estaría el máximo, y acá estaría el valor mínimo, ¿ya? Local, ¿ya? Máximo, mínimo, ¿ya? ¿Se entiende que en esos puntos de la gráfica está el valor máximo y el valor mínimo? ¿Sí? Máximo. Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Entonces, veamos lo siguiente acá, en lo que nosotros encontramos. Dice que el valor máximo es cuando el x vale menos 2 y que el resultado más alto va a ser 36. Ya, traten de entenderlo de esa forma. Cuando el x vale menos 2, ese valor más alto va a ser 36. Mira, voy a hacer aquí un zoom. Cuando el x vale 2, menos 2, ¿hasta dónde vamos a llegar arriba? Llegamos al 36. Por eso es que se considera un máximo. ¿Ya? Súper, súper. Ahí tenemos el límite de la curva. Y, como dice la tablita, desde el menos 2 hacia adelante empieza a bajar, ¿cierto? Empieza a bajar, empieza a bajar. Y es lo que teníamos acá en la tablita, que desde el menos 2 en adelante empezaba a bajar, ¿cierto? Baja, baja la gráfica hasta llegar al x igual 2. Entonces empieza a bajar, baja, baja, baja la gráfica, va bajando la gráfica, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta cuando el x vale 2. ¿Ya? Hasta cuando el x vale 2, porque ahí el valor mínimo es
4. Luego del 2 en adelante, vuelve a subir. Va subiendo, que es lo que encontramos acá. Que del 2 en adelante, vuelve a subir. Por eso acá notamos que la función es creciente en esos dos intervalos, y en el intervalo que está en medio es solamente un rango en el que baja. ¿Ya? Es por eso que se considera el 2 como un valor mínimo y el menos 2 como un valor máximo, por el resultado que dan en la función, ¿ya? Más que porque uno sea más grande que el otro, ¿ya? Así que por eso le digo, muy buena pregunta, porque eso es una confusión que siempre se da. ¿Ya? Eso es el concepto de máximo y mínimo. Además, nosotros acá yo lo escribí como el punto menos 2,36. Quiere decir que en el gráfico, voy a decir aquí si en el gráfico, si a mí me pidieran hacer un bosquejo del gráfico, yo tendría que poner el punto menos 2,36. Fíjense que va a quedar, otra vez, va a quedar exactamente aquí. ¿Ya? Si yo lo grafico. Entonces esos puntos ahí me sirven para graficar, es decir, pongo ese punto en el gráfico, pongo este punto en el gráfico, ya sé que desde este punto que está abajito va a ir hacia arriba, que desde el punto que está aquí va a ir hacia abajo, y puedo armar la curva, ¿ya? Para eso me sirven esos puntos. Y lo otro que nos dio era 2,4. ¿Ya? 2,4. ¿Ya? Puntos en el gráfico. Son distintas formas de interpretarlo, ¿ya? O de escribir la respuesta. ¿Ya? Uno puede decir que el valor máximo es cuando el x es menos 2 y ese valor máximo es 36 y que en el gráfico lo encontramos en el punto menos 2,36. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros tenemos ya parte del enunciado, creciente decreciente, máximos y mínimos relativos. ¿Ya? Repito, ¿por qué se llaman relativos? ¿Por qué se llaman relativos? Porque si bien aquí donde está el punto A es un valor máximo, aquí hay un valor más grande. ¿Ya? Hay un valor más grande. Pero como ahí hay un cambio de crecimiento, es decir, donde va aumentando y después va disminuyendo, se considera como un máximo local. ¿Ya? Como que en esa zona hay un valor máximo. ¿Ya? O que en esta otra zona hay un valor mínimo. ¿Ya? Por eso se dice que son máximos o mínimos relativos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa dice el enunciado? Acá hay hartos contenidos que abordar. Dice cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Puntos de inflexión. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y puntos de inflexión. ¿Ya? Primero, ¿qué significa que una función sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? O cóncava y convexa. ¿Ya? Cóncava hacia arriba, vamos a entender que El esto es mínimo. A. El Sí, mínimo. tiene que ver con el mínimo. Sí, tiene que ver con el mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, acá mismo, sí, tiene que ver con el mínimo. Aquí mismo yo voy a tener cóncava hacia abajo y ahí la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Cierto? Pero para esto, para establecer esto, vamos a elaborar otra tablita similar. ¿Ya? Lo vamos a hacer en otra página. Otra tablita similar. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar con la segunda derivada, ¿ya? Para encontrar el punto de inflexión. Aquí yo lo estoy trabajando porque la concavidad tiene que ver con algo que se llama punto de inflexión. Y voy a explicar inmediatamente el concepto. ¿Qué es la segunda derivada? Primero que todo. La segunda derivada es la derivada de la derivada. ¿Ya? A nosotros nos dieron esta función, x elevado a 3 menos 12x más 20. ¿Ya? Nos dieron esta función. ¿Qué es lo que hicimos? La derivamos para encontrar el máximo, el mínimo, cierto intervalo de crecimiento, ¿ya? Para encontrar el punto o los puntos de inflexión,
nosotros necesitamos la segunda derivada. Y comita, comita. Entonces, vamos a derivar la derivada. ¿Ya? Aquí yo derivé una vez y aquí derivamos 2 veces. ¿Ya? O sea, derivamos una vez más. Entonces, si yo derivo esto, que ya está derivado, me quedaría aquí la derivada de 3x cuadrado sería 6x y la derivada del 12, 0. Entonces, mi segunda derivada es 6x. Me la voy a llevar aquí, vamos a poner puntos o puntos o puntos, depende. En este caso es 1, de inflexión. ¿Ya? Punto de inflexión significa que es en qué momento, ¿ya? En qué momento de la gráfica esta pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. ¿Ya? ¿En qué momento cambia la concavidad? ¿Ya? Ese es el punto del concepto de punto de inflexión. Nos dio, la segunda derivada nos dio 6x. ¿Ya? Y la función me la voy a llevar igual porque también la vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, para los máximos y mínimos, yo busqué valores críticos con la derivada, la primera derivada, la igualamos a 0. Para los puntos de inflexión, vuelvo a derivar la derivada que ya tengo, que se conoce como la segunda derivada, y también la igualamos a 0. ¿Ya? Entonces vamos a decir 6x. 6x tiene que ser igual a 0. Miren, me quedó una ecuación chiquitita. En este caso me quedó una ecuación lineal. ¿Ya? Me quedó una ecuación lineal. ¿Cuánto vale x? 0. ¿Cierto? Dividí con el 6, 0 dividido en 6 me dio 0. ¿Qué hago con este valor? Una tablita similar a la anterior, pero en este caso me va a quedar más chiquitita, porque tengo un solo valor. ¿Ya? En este caso el 0. Hacia acá tengo el infinito positivo. Y hacia acá tengo el infinito negativo. Entonces, vamos a trabajar aquí con la segunda derivada y con la función. ¿Ya? Muy similar a la anterior, solamente que acá tenía la primera y acá tengo la segunda derivada. ¿Ya? Lo mismo, tengo un intervalo acá, ¿cierto? Tengo un primer intervalo, un primer rango, como lo quiera entender. Rango, intervalo de el menos infinito al 0 y otro rango desde el 0 al infinito positivo, ¿cierto? Puedo elegir un valor, el que yo guste, que esté acá. ¿Ya? Supongamos voy a elegir el 10. No se complique tanto acá, trate de elegir algún valor sencillo, un número cerrado. Aquí voy a elegir -1. ¿Ya? Aquí puedo haber elegido el 1 también incluso. ¿Ya? Me compliqué con el 10. Vamos a elegir el 1, más sencillo. Ya, 1. ¿Cierto? Elija el número sencillito. ¿Dónde lo vamos a evaluar? En la segunda derivada. La segunda derivada era 6x. ¿Ya? Entonces, como en este rango voy a trabajar con el -1, la segunda derivada me va a dar menos 6. 6 para no saltarme paso, 6 por -1, por lo tanto me da 6 por -1, menos 6. Lo mismo que hicimos antes. ¿Nos interesa el número en sí? No, lo que nos interesa es el signo. ¿Ya? Acá nos dio negativo. Elijo el otro valor del otro rango. Segunda derivada cuando el x vale 1. Entonces me queda 6 por 1. Esto me da 6. Me dio positivo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si la segunda derivada es negativa, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo.
negativo, triste. Si la segunda derivada es positiva, tiene perita feliz, cóncava hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que podemos concluir que en el intervalo, vamos a escribir aquí la respuesta, ¿ya? O en la función es cóncava hacia abajo, en el intervalo, ¿cierto? Menos infinito al 0. Y lo mismo, ya, la función es cóncava hacia arriba, ¿cierto? En el intervalo 0 al infinito positivo. ¿Ya? Y miren lo que pasa, voy a mostrar el gráfico, el graficador. Miren lo que pasaba. Cuando el x vale 0, es decir, justo en este punto, ahí, es donde yo tengo la diferencia entre la parte que está hacia abajo y la diferencia que está hacia arriba. ¿Ya? Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Ese valor que yo encontré con la segunda derivada equivale al 0 que está aquí en el gráfico, a este 0, ¿ya? Que a mí me indicó que desde el 0 hacia adelante es cóncava hacia arriba y que desde el 0 hacia atrás es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Todo aquí nos coincidió. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el tema de la concavidad, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Falta determinar el punto de inflexión. ¿Ya? Lo mismo que se hizo con el tema de los máximos y mínimos. El punto de inflexión, vamos a trabajar en la función, ¿ya? En la función, vamos a trabajar cuando el x vale 0, en la función original, por eso yo me la traje aquí, ¿ya? Y vamos a calcular, si el x vale 0, ¿ya? Si el x vale 0, sería 0 elevado a 3 menos 12 por 0 más 20, y este resultado nos da 20. Entonces el punto en el gráfico sería 0,20, que fue lo primero que me dijeron al principio. Toca en el eje Y cuando en el 20, sí, tocaba en el eje Y en el 20. ¿Ya? Pero aquí está la justificación de todo. Y teníamos lo otro que nos pedían acá, que eran las intersecciones. Y con todo esto nosotros podríamos hacer un gráfico ubicando estos dos puntitos, este puntito, y uno diciendo, este me queda hacia abajo y después me queda hacia arriba. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya? Abordamos hartos contenidos acá. Lo último, Jorge, Ya. el punto de... ay, me quedé ahí, el punto de inflexión, la última, cuando x es igual a 0. Ya, No sé, ahí me perdí. ya, bien. Este punto el que encontramos, ¿cierto? Ya, este puntito el que encontramos. Acá, ¿se acuerda que acá dijimos, con estos mismos puntos que encontramos, nosotros los trabajamos en la función, ¿ya? Para encontrar el valor, es decir, en este valor tengo el máximo. Acá es algo similar, porque si bien el punto, el cambio de concavidad, ¿ya? Cuando pasa a ser hacia abajo, hacia arriba, es cuando el x vale 0, el punto en el gráfico es el 0,20. ¿Ya? Este ya es el punto de inflexión, porque recuerden que el punto en los gráficos tienen coordenadas x, y. Y el y siempre se encuentra reemplazando el x en la función. Entonces, por eso aquí tomamos el valor del x en la función y nos dio 20. ¿Ya? Para encontrar el punto en el gráfico, que es el punto de inflexión. Que si bien el cambio es cuando el x vale 0, pero en el punto en la gráfica es 0,20.
¿Ya? Es por eso que se hace ese cálculo, para después tener el punto que me permita graficar. ¿Ya? Sí, más claro, Jorge. Gracias. Ahora, claro, este punto nosotros lo podríamos ver aquí, ¿cierto? Que lo grafiqué yo, la intersección, el 0,20. ¿Ya? Ahí se puede apreciar más claro los tres puntos que nosotros encontramos. El máximo, el mínimo, el punto de inflexión. ¿Ya? Desde el punto A tenemos una parte donde va creciendo, decreciendo y vuelve a crecer. Y en el punto C tenemos del punto C hacia atrás, donde es cóncavo hacia abajo, y del punto C hacia adelante, donde es cóncavo hacia arriba. ¿Ya? Como les digo, todos estos ejercicios son largos, ¿ya? Pero hay que ser ordenado. Les voy a hacer un resumen, ¿ya? Yo lo voy a ir proyectando de nuevo. Resumen entonces, de todo lo que hicimos acá. Si a mí me piden puntos críticos, o sea, valores, puntos máximos y mínimos, implica la primera derivada. Si me habla de concavidad, inmediatamente me tengo que acordar que voy a derivar, voy a encontrar la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, si habla de máximo y mínimo, primera derivada, concavidad y puntos de inflexión, segunda derivada. ¿Ya? Esa es la clave. La primera derivada, ¿para qué sirve? ¿Ya? La primera derivada sirve para encontrar los valores críticos, ¿ya? Mediante la ecuación, ¿ya? La primera derivada la igualo a 0, hago una ecuación, ¿ya? Que aquí en este caso es cuadrática, puede en algunos casos ser lineal, ¿ya? ¿Ya? Para elaborar esta tablita y encontrar en qué rango la función es creciente, decreciente y vuelve a crecer, ¿ya? Recuerden que estas flechitas, este cambio de crecimiento, a mí me permite observar si estoy en presencia de un máximo o de un mínimo. Porque si esta aumenta y después baja, es porque hay un máximo. Si esta va disminuyendo y después vuelve a subir, ¿ya? Como es en este caso, en el 2, es porque estamos en presencia de un mínimo. ¿Ya? Recuerden que en esta parte se evalúan los numeritos que usted elija del intervalo en la derivada. ¿Ya? En la primera derivada, estamos solamente trabajando en esta parte con la primera derivada. Más que el resultado, a nosotros nos interesa el signo. ¿Ya? Derivada positiva, función creciente. Derivada negativa, función decreciente. Derivada positiva, función creciente. ¿Ya? Eh, Recuerden no confundir el valor del x, donde está el máximo, con el valor máximo de la función. ¿Ya? Si bien cuando el x es menos 2, voy a encontrar el máximo, ese valor máximo es 36. ¿Ya? Lo mismo acá. Si bien el mínimo es cuando x vale 2, ese valor mínimo es 4. ¿Ya? Y el punto mínimo sería 2,4 y el punto máximo menos 2,36. ¿Ya? Para los puntos de inflexión, ocupamos la segunda derivada. ¿Ya? En este caso nos quedó una ecuación lineal. Resolvemos 6x igual a 0, implica que el x es 0. Tengo acá una tablita similar. Nuevamente se me generan dos intervalos. Puedo elegir un número que yo quiera. ¿Ya? Traten de elegir, como les dije, números chiquititos o números que le acomode trabajar con ellos. Entonces, ¿para qué? Para reemplazarlo en la segunda derivada. Igual que en lo anterior, me interesa el signo más que el resultado. Si es positiva, o aquí más, menos. Si es positiva, la función es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Cóncava hacia arriba. Acuérdense, si positiva, tiene gesto de carita feliz. Si es negativa,
de carita triste. ¿Ya? Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. O cóncava y convexa, pero generalmente uno dice cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. También nosotros podemos concluir que la función es cóncava hacia abajo, lo podemos escribir, ¿cierto?, en intervalo, igual como lo hicimos con los rangos de crecimiento. Y si bien el cambio de concavidad, ya esto es similar al otro, si bien el cambio de concavidad es cuando el x vale 0, el punto de inflexión, es decir, el punto donde cambia la concavidad, es en el gráfico 0,20. ¿Ya? Es cuando el x vale 0, ¿verdad? Es cuando el x vale 0, pero el punto en el gráfico es 0,20. ¿Ok? Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, profe, ¿No? está todo claro. ¿Ya? Ya. ¿Son las 1? Ya, estamos en la hora. Como les dije, vamos a hacer una horita para que la otra hora ustedes la ocupen. ¿Les llegó el control, cierto? A mí Debería sí. haber Sí, llegado. profesor. Sí, sí, llegó. Ya. ¿Lo mandó el correo institucional, profe? Sí, institucional. Sí, los mandé todos. Como les digo, las formas son diferentes, les cambian números nomás, detalles chicos. Todos tienen el mismo nivel de dificultad. Tienen hasta el día lunes para enviármelo. Ya, hasta el día lunes en la noche. También les repito, por favor, mándelo en un solo archivo. Ya, si lo va a resolver a mano, bueno, tiene que ser resuelto a mano, pero ahí usted lo ve como lo escanea o le saca fotito. Júntenlo en un solo archivo que ojalá sea PDF o Word. ¿Ya? Fotos por separado que me lleguen al correo, 5 fotos por separado, yo no lo voy a revisar porque es más complejo revisarlo de esa forma. Ya está en las instrucciones. Tiene que llegar de vuelta a mi correo, está ahí también especificado en el control, dice jldiaz@ucm.cl. ¿Ya? Y como la evaluación es el próximo sábado, vamos a reunirnos el día lunes para ver los contenidos, continuar con estos contenidos de los gráficos y también trabajar algunos problemitas de aplicación. ¿Ya? El día lunes y la clase del sábado, no sé si les parece, que también la adelantemos para el día viernes. ¿Ya? Listo. Ya, Entonces profe. la clase del sábado la adelantamos para el viernes en la tardecita, a la misma hora de la del día lunes. Y así del sábado después de la evaluación ustedes se desconectan un ratito. ¿Ya? Si no hacemos la clase después. Y Ya, profesor, gracias. aprovechamos de reforzar antes de la prueba. ¿Ok? Ya, nos Gracias, vemos el profe. lunes entonces. Hasta el lunes, gracias. Chao. Ya. Chao, Estén muy profe. bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chau. ¿Alguna duda en especial sobre el examen? O sea, sobre la prueba, profe. ¿Habrá algún contacto? ¿Como para salir de alguna duda? ¿O no? Sí, mándeme un correo o hábleme por Teams. ¿Me podría dar su correo, profesor? De nuevo. Sí, se lo escribo aquí en el chat. Ya. O me escribo por Teams nomás. Pero el correo, porque el correo me llegan al tiro al celular. jldiaz@ucm.cl. Ahí está. Ya, y se lo dejé en el chat. ¿Tiene acceso al chat? No lo puedo ver, profe. Mm. No lo puedo ver. No sé qué pasa. Pero está en el mismo control, está mi correo. Está en el control. Ya. Ok. Sí, Ya. está arribita en la instrucción, está mi correo. Ya, profe. Y cualquier cosa ahí me escribe nomás. Ya, gracias. Ya, nos vemos, que estén bien. Chao, chao.